invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto es Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde. En este episodio, Amanda y su abuelo Carlos inician un viaje desde la región de la Araucanía al Maule para conocer cómo proteger nuestros suelos incorporando soluciones sostenibles y buenas prácticas. Estimados pasajeros y pasajeras, bienvenidos a Estación Suelo. En este trayecto tendremos dos amigos inseparables, la ciencia y la agricultura. Amanda y su abuelo Carlos continúan en su recorrido por la región del Maule. Tata, estuve investigando de los frutos que están en esta zona. Encontré un artículo que la región del Maule se caracteriza a nivel nacional en producción de manzanas, kiwi, berries, entre otros. Además del vino y sus principales mercados internacionales están en Asia, Europa y América. Así es, Amanda. Yo también estaba leyendo que más del 63% de las exportaciones de la región están ligadas a la exportación de frutas y productos agroindustriales derivados de ellas, como los jugos, las mermeladas, los congelados, las comidas deshidratadas, conservas y por supuesto el vino. Sí, Tata, yo leí que la fruta fresca chilena es reconocida internacionalmente por su calidad y toda la gente que aprecia la fresca fruta la compra. Sí, Amanda, sabes que del 2006 al 2016 las exportaciones del sector agrícola chileno aumentaron casi un 70%. Así que Chile lidera la exportación de fruta fresca de todo el hemisferio sur, con casi el 60% de las exportaciones y cerca de 8.000 productores. Distribuyen más de 60 especies diferentes en más de 100 países. Bienvenidos a Estación Sostenible. En este viaje valoraremos la importancia de los suelos, parte fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Damos la bienvenida a Bernardita González, ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile. Hola Amanda, hola don Carlos, qué gusto verlos aquí. ¿Cómo llegaron? ¿Hace cuánto tiempo están aquí? Hola Bernardita, nos fue súper bien. Salimos de Aysén y pasamos por Chiloé y después continuamos en la región de la Araucanía y hace una semana que estamos aquí en el Maule. Hola Bernardita, sí, te cuento que conocimos a productores de arándanos y quisimos quedarnos unos días más para aprender qué otros alimentos se producen en esta zona. Acá en Talca, bueno, la región es bien extensa entre cordillera y mar, pero principalmente forestal. Y también se produce mucho cereales, como la típica trilla, es súper tradicional de aquí. Y también frutales, mucho, todo lo que es manzana, kiwi, frambuesa, harto arándano que se puso de moda por un rato. El kiwi tuvo su moda, pero ya ha ido bajando un poco. Y eso yo creo que es lo principal en cuanto a frutales. ¿Y algunas otras especies? Ha crecido mucho también el avellano europeo, ese avellano con el que se hace el chocolate, por ejemplo la Nutella, el avellano hazelnut que se le dice. Y bueno, y la zona por excelencia vitivinícola en el fondo también. En la región del Maule se produce prácticamente el 50% de los vinos a nivel nacional. Y en la depresión intermedia de Talca, que es como toda la zona donde recorre la Ruta 5, los suelos son bastante profundos y muy productivos. Entonces ahí es donde está como la gran parte de masa de vino chileno. Entonces eso es un poco el escenario de la región. Oiga, ¿y esta variedad de producción de alimentos se debe a los tipos de suelo que hay en esta zona? El suelo se clasifica de muchas formas distintas y en Talca hay muchos usos de suelo
en base a la situación geográfica. Por ejemplo, los suelos cerca de la ciudad, o más bien en la depresión intermedia, que es todo este sector que está entre las dos cordilleras, son suelos bien profundos, bien productivos, pero que a la vez hay que regularlos en función del uso del agua, más que nada, y en que el potencial de producción no se pierda, y cada vez hay empresas que se dedican más a abonar y mantener la fertilidad de ellos. Pero el gran problema es el uso de agua. Y por otro lado están los suelos como de mayor restricción, que es donde se enfoca mucho toda la parte del secano costero, que es la zona de la cordillera de la costa, y ahí los suelos son más pobres, mucho más pobres en producción. Y claro, la parte linda dentro es que las mismas viñas, para poder exportar, tienen que seguir certificando y cada vez tendiendo más a ser sustentables, suborgánicas. Entonces siento que eso va a ir cambiando. Hay muchos sectores de producción de parras viejas que estuvieron bien dejadas de lado y que se erosionaron mucho, que no se araron, que no se abonaron, que no se nutrieron. Y esos suelos siguen siendo muy pobres hoy en día, pero cada vez se está tendiendo a un mayor cuidado ahí. ¿Y qué oportunidades ves en la producción agrícola sostenible? Mientras cada vez los cultivos como vitivinícolas o de frutales o de cereales sean más rentables, es más probable que haya menos forestales. Que las forestales erosionan mucho los suelos, se acidifican y prácticamente se destruyen mucho. Entonces, la gran pelea que siempre va ligada a una demanda económica. Ojalá cada vez este tipo de cultivos más bien agrícolas y no forestales surjan de mayor forma. Los factores locales que intervienen directamente en la formación de suelos son las diferentes condiciones climáticas, la presencia de cadenas montañosas, la actividad volcánica y la acción fluvial. Las condiciones montañosas de Chile marcan una tendencia general en los suelos al presentar poco desarrollo en sus perfiles. Son considerados como suelos jóvenes en su evolución. La realidad en la degradación de los suelos apunta a problemas concretos de los que somos en su mayoría responsables: erosión hídrica, erosión eólica, avance de dunas, extracción de suelo, salinización, problemas de drenaje, pérdida de fertilidad, acidificación, compactación de suelo, pérdida de estructura, degradación biológica, desecamiento de vegas y humedales, deslizamientos de tierra, laterización, hidrofobia, cambio de uso irreversible del suelo y contaminación. Chile es uno de los pocos países de la OCDE que al presente no cuenta con una ley de protección de suelos. Bernardita, cuénteme un poco, ¿cuál es la situación de la contaminación acá en Talca? En general, las napas de esta zona son bien sanitas, la verdad. Hay problemas de contaminación de suelos superficiales, sobre todo en cuanto a salinidad por uso de pesticidas, herbicidas, monocultivos, todo lo que implica la agricultura. La agricultura es muy invasiva y muy contaminante cuando se produce a gran escala. Entonces ese es un problema actual, y algo que a mí me alegra mucho es que haya mucha transición a huerto cada vez más orgánico y que las contaminaciones superficiales de suelo disminuyan. Las contaminaciones más bien profundas, de napa, de aguas profundas, eso estamos relativamente bien, sobre todo en un año como este, que llovió bastante. Estamos bordeando los 320, 340 milímetros al año aquí en Talca, y el año pasado llovió 160, por ejemplo. Entonces duplicamos. Aún así sigue siendo como 20-30% bajo un año normal, que se espera que se llegue a los 500 milímetros, pero hace muchos años que no tenemos un año normal. Entonces ya no sé cómo se describe esa normalidad, por decirlo de alguna forma. Le cuento que leí en el Valle del Maule, es la región productora de vinos más grande de Chile y que tiene un muy buen clima. Actualmente tiene más de 50.000 hectáreas que son de plantas para hacer vino. Sí, Amanda estuvo estudiando esto porque vamos encontrando con un amigo mío que nos invitó a conocer su producción y prometió mostrarnos cómo están trabajando de forma orgánica.
Pero qué buen panorama. Los suelos son cuerpos que experimentan variaciones en el tiempo. Por las condiciones geográficas chilenas, la zona norte se caracteriza por su escasa vegetación debido a la extrema aridez del desierto de Atacama y la ausencia de precipitaciones. Árboles como el tamarugo, el pimiento, el algarrobo y el chañar y diversas especies de cactus son las pocas especies vegetales que pueden adaptarse. La agricultura aquí es un acto extremo. Desde Atacama a Coquimbo se produce un lento proceso de transición hacia una vegetación abundante, destacando las zonas costeras de Talinay y Fray Jorge, donde existen bosques residuales de tipo valdiviano y aparecen especies de clima mediterráneo. En la zona centro-norte del norte de Chile se extiende el bosque esclerófilo, formación vegetal muy degradada por incendios, la fabricación de carbón, la utilización del suelo para la agricultura y la expansión de los grandes núcleos urbanos. La selva valdiviana es una ecorregión del centro-sur de Chile y reductos fronterizos argentinos. Se caracteriza por tener bosques siempre verdes. En las regiones más australes del país existen grandes extensiones de bosques sin mirar al valdiviano, aunque con menos especies. En tanto, el territorio antártico se encuentra en su mayor parte cubierto por hielos, aunque esto está cambiando drásticamente. Los suelos productivos desde el punto de vista agrícola se centran entre la región metropolitana de Santiago y la región de los lagos. Estimadas pasajeras y pasajeros, nos encontramos ahora junto a Cristian Sepúlveda, enólogo de la zona, quien se ha dedicado al rescate de la variedad patrimonial de Chile. Hola Cristian, sí, disculpa, sabes, nos entretuvimos conversando en el camino. Cuéntame un poco, ¿cómo te ha ido con la cepa patrimonial con la que estás trabajando? Hola Carlos, qué bueno que llegaron. Ya pensé que ya no venían. Hola Amanda, estás muy grande. La verdad que la variedad patrimonial país, la verdad tiene una significancia muy relevante a nivel histórico. Y un poco haciendo algo de historia, la mayoría de la gente que sabe y no sabe de vino, la verdad, todos se acuerdan de, en Chile tenemos dos grandes influencias vitícolas. La última que todos recuerdan, la gran mayoría, es la influencia francesa, que fue a mediados del siglo XIX, cuando chilenos que viajaron a Europa, sobre todo a Francia, empezaron a importar estas variedades que hoy día vemos en los supermercados, las tiendas y todos conocemos, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet, Sauvignon Blanc, Chardonnay, los clásicos que se pueden encontrar. Pero antes de esto había una historia casi de 300 años atrás, que es la primera influencia vitícola que tenemos no solamente en Chile, sino que en América, y fue con la llegada de los españoles en la conquista de América. Ellos, además de muchas cosas, trajeron también una cepa que nosotros conocemos como país, pero que se llama originalmente Listán Prieto y viene de la zona de España continental. Te digo el continental porque bueno, hoy en día todavía quedan vestigios en Islas Canarias. ¿Y por qué es importante? Lo que es muy relevante, que esta es la primera inicio de la viticultura no solamente en Chile, sino que en toda América. A mediados del siglo XVI, con la llegada de los españoles, trajeron las vides con un fin no vitícola, no vitícola per se, pero sí obviamente ligado a la religión y a la evangelización y al vino que se predicaba durante ceremonias religiosas. Ese era el principal fin. De hecho, muchos de los reseñas históricas que podemos encontrar se encuentran cerca de estos asentamientos religiosos, parras antiquísimas. Y eso es muy relevante a nivel histórico y como te comento, por ejemplo, esta variedad Listán Prieto que nosotros conocemos como país, está en Perú también como Negra al Perú, en Argentina se conoce como Criolla Chica, está en Estados Unidos con Mission Grape, México también como Uva Misión, pero es el mismo origen. Después obviamente durante el tiempo se fue asentando y tomando algunas características, pero en términos de ADN es lo mismo. Entiendo que esta cepa se adaptó a las diversas condiciones de los agroecosistemas chilenos a lo largo y ancho de nuestro territorio y que se puede encontrar en suelos salinos, suelos bajos en fertilidad, suelos inundados, mira, entre otras cosas. También entiendo que crece en sectores planos, donde existe topografía ondulada e incluso en laderas con elevada exposición solar y alta pendiente. Yo tuve la suerte hace algunos años viajar en 2017 a Islas Canarias, que es muy relevante. ¿Por qué? Porque en España continental y en toda Europa hubo una enfermedad que se llamó filoxera y arrasó con gran parte de las vías de toda Europa. Pero esto no afectó a Islas Canarias, obviamente por la lejanía con Europa y el ser una isla estaba aislado de esta enfermedad. Y en España continental ni en Europa se puede encontrar la variedad Listán Prieto como país.
Entonces la única conexión que todavía existe, y yo la pude conocer, fue esta variedad Listán Prieto en Islas Canarias, ya que estas misiones, estas embarcaciones viajaban desde España continental, paraban en Islas Canarias por abastecimiento y seguían su rumbo a América. Así que hoy en día, y esto está demostrado a nivel de ADN, hemos podido seguir un poco la huella de esta historia del país a través de la colonización de Chile y de América. ¿Y hay muchas plantaciones en esta cepa? Hoy en día quedan alrededor de 10.000 hectáreas de país, que es un número muy importante. Hay que pensar que en Chile hay alrededor de 135.000 hectáreas de vides plantadas para vino. Y a principios de los 1900 era la variedad más plantada de Chile. Obviamente mucha gente no lo sabe, no había muchas etiquetas con esta variedad. Siempre ha sido un poquito el patio trasero de la viticultura en Chile, pero en el último tiempo ha ganado mucha relevancia. Y obviamente muchas de las investigaciones hoy en día han tendido a trabajar en esta variedad, por un tema histórico y también por un tema cualitativo. Me acuerdo, Cristian, que en una de tus entrevistas leí que Bernardo Higgins cultivó la cepa país en Los Ángeles, en su hacienda Las Canteras, acá. Eso fue hasta final del siglo XIX, cuando la búsqueda de vino más fino y de buen sabor hizo que la cepa país fuera desplazada. Y sabes que fue reemplazada por parra francesa. Como te comenté, yo tuve la suerte de ver parras de Listán Prieto en Islas Canarias que tiene una data alrededor de 400 años. Aquí en Chile he visto viñedos de por lo menos 200 años de la variedad país. Y claro, pues es muy resistente. De hecho, hay que pensar que muchos de estos viñedos durante todo ese tiempo estuvieron abandonados, se recuperaron, pero el tiempo que estuvo abandonado, la parra fue capaz de subsistir esta variedad país por sí sola. Si nosotros lo hiciéramos con otra variedad, lo más probable es que ya se hubiera extinto o quedaría muy poco ejemplar. ¿Y qué la hace tan resistente? La variedad país es muy resistente a distintos tipos de enfermedades, ya sea fungosa, insectos. No necesita mayores tratamientos. De hecho, nosotros lo vemos hoy en día, la viticultura sobre la cepa país es mucho menos invasiva que en otras variedades. Algo muy relevante también, que resiste muy bien la sequía. Obviamente cambia su rendimiento, pero sigue viva en el fondo. Yo creo que esta resistencia a las enfermedades, esta resistencia también a las altas temperaturas, que cada vez se ven más con el cambio climático, y bajas precipitaciones, yo creo que ha hecho que esta variedad de país todavía la podamos ver. Se ha podido recuperar algunos viñedos, y yo creo que su principal característica es que es muy resiliente. Ha salido adelante en distintas ocasiones sin la ayuda del hombre, sino solamente la naturaleza. Así que yo creo que esas son principalmente las razones. Claro, fíjate que a fines de los 90 la cepa país llegó a sus niveles de producción más bajos. Pero lo bueno es que hoy, con los avances tecnológicos y estudios que se han hecho, han demostrado que se puede crear un vino diferente, con muchas variedades y de buen gusto. ¿Sabes, Cristian? Muchas gracias por esta conversación y también por pertenecer a esta nueva generación que lucha por mantener viva la viticultura que comenzó en Chile gracias a la cepa país y que hoy vive su revancha. Muchas gracias, Cristian, por su conversación y su trabajo. Pasajeras y pasajeros, hemos llegado hasta la agrícola Ancamapu. A continuación les presento a Ramiro Plaza, agricultor y socio fundador, quien junto a Paulina Díaz, su esposa, crearon este emprendimiento agroecológico instalado en San Clemente, región del Maule. Hola Amanda, hola abuelo Carlos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y bueno, recibirlos acá en la granja Ancamapu. Muchas gracias, Ramiro, por recibirnos. Estoy súper emocionada. Tengo una duda, ¿qué es Ancamapu? Ancamapu es una granjita que es educativa, tiene múltiples propósitos, educación, agroecología, cuidado de la salud y tantas otras cosas que son muy interesantes, sobre todo en estos tiempos, de recordar, ¿no es cierto?, cómo vivían los antiguos, cómo vivían nuestros abuelos. Hola Ramiro, un gusto también. ¿Sabes qué significa la palabra Ancamapu? Bueno, nuestro nombre Ancamapu tiene que ver con el kin maya que viene del calendario maya. Y bueno, cada uno de nosotros tiene un kin, que es como una identificación según la posición de los astros el día que nosotros nacimos.
En este caso, anca tiene que ver con mikin, que es águila. Y águila en quechua se dice anca. Y el mapu viene del kin de la Pauli, que en este caso somos marido y mujer. Llevamos 10 años con esta granjita y ella, su kin es tierra. Y tierra en mapudungún se dice mapu. Entonces, con mucho cariño, mucho respeto por nuestros ancestros, hemos desarrollado este proyecto para hacer una agricultura sin agroquímicos y con mucha convicción por el cuidado de la tierra, por el cuidado de nuestra salud, el aprendizaje, la educación de los niños y también de la gente mayor, para que conozcan y sepan, ¿no es cierto?, lo que se trata de hacer una agricultura consciente, en respeto con la madre tierra, ¿no es cierto?, y el cuidado de los animales y la naturaleza en general. ¡Qué bueno que trabajan de forma sostenible! ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto? En Ancamapu, en estos 10 años que llevamos trabajando la tierra, recibiendo a los niños de los colegios, de los jardines infantiles, recibimos a mucha gente que nos visita con mucho interés por conocer y por tener contacto con animales, por estar cerca de la naturaleza, por divertirse también, porque tenemos hoy día un pequeño centro de eventos donde hacemos cumpleaños, fiestas, celebraciones en torno a la naturaleza. Entonces, la idea de este proyecto es divertirnos, pasarlo bien, compartir en familia, con amigos, ¿no es cierto?, y conocer gente a través y en contacto con la naturaleza. Los felicito por la iniciativa, de verdad. Nosotros en este viaje estábamos buscando ejemplos de emprendimiento sostenible y me gustaría saber cómo lo hacen. Hacemos muchas cosas, productos, tenemos un invernadero muy bonito con muchas hortalizas, hacemos agricultura dentro del campo, en donde también estos animales que tenemos van abonando la tierra, ¿no es cierto?, con su guano, y eso nos permite que las hortalizas y los cultivos que hacemos también salgan con mucho más fuerza, ya que estos abonos inyectan nitrógeno a la tierra, que es lo que le da la fuerza a las plantas para crecer. Y así tantas cosas muy bonitas que estamos trabajando y los dejamos, por supuesto, súper invitados a venir con su familia y a participar y pasarlo súper bien con nosotros en contacto y en el entorno natural que, gracias a Dios, aún nos permite compartir con él. Tata, tenemos mucha suerte de estar acá. Pero ¿cómo otras personas pueden hacer iniciativas como esta? Entonces, la invitación es a visitarnos o a ir al campo, cualquier campo que ustedes puedan ir, sobre todo conversar con los abuelos, ¿no es cierto? Muy importante. Y junto con eso también a quienes no viven cerca del campo o a quienes no tienen acceso a un patio grande o lo que sea, siempre van a poder hacer su huertita aunque vivan en un departamento. Los plantines o las semillas se pueden comprar, siempre cierto que privilegiando los usos agroecológicos, eso significa con productos naturales, ¿verdad? Sin agroquímicos, ojalá con abonos de animales, con manejo de hongos, sin fungicidas, sino más bien con mismos hongos que nosotros podemos ayudarles a encontrar estos productos. Y bueno, lo otro que es muy importante también es el reciclar, ¿verdad? Reciclar los vidrios, las latas, los cartones, los plásticos y también todo lo que son las verduras que no nos comemos, ¿ya? Ahí hay dos opciones, se puede hacer compostaje y también se puede tener lombrices. Las lombrices se comen estos residuos orgánicos y transforman eso en humus. Y el humus es un gran fertilizante. Oye, Ramiro, antes de comenzar el recorrido, ¿por qué no envía una invitación para que otras personas vengan y disfruten de este lugar? Si quieren más datos o les interesan estos asuntos, pueden visitarnos. Nosotros estamos camino a San Clemente, aquí los estamos esperando. Y si no, por redes sociales también tenemos nuestro Instagram de Ancamapu. Así es que eso, muchos cariños, esperamos que todos puedan vivir y gozar entornos naturales para que sus vidas sean más completas y más felices. El soporte fundamental para la vida de las especies está en la mezcla de los componentes minerales, orgánicos, agua y aire.
Chile tiene un amplio desarrollo de la industria agrícola en diferentes regiones del país. Desde estos campos se exportan gran cantidad de frutas y verduras apetecidas desde Asia, Europa y Norteamérica. Para satisfacer estas producciones se generan toneladas de desechos agrícolas, eliminados por quemas. Las quemas cotidianas de la basura terminaron perjudicando los suelos, al igual que la falta hídrica, la salinización y la contaminación de microplásticos de las capas. Esto, sumado al trabajo sostenido con agroquímicos, deterioró aún más lo que ya veníamos descuidando. Sería imposible pensar que la degradación se debe a uno de estos factores. Lo que sí podemos afirmar es que son todos factores provocados por la especie humana. Implementar y transferir prácticas sustentables es parte de las acciones que hoy necesitamos aplicar. En la región metropolitana, desde el año 2026 se iniciará la prohibición total de las quemas, bajando así emisiones de carbono y reutilizando la basura agrícola. Estación Suelo ya termina. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron y los dejamos invitados para un nuevo episodio. La próxima estación es Siembra. ¡Hasta pronto! Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp +569 92 29 2066 o búscanos en nuestras redes sociales como Estación Sostenible. Proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto fue Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde.